Bien. Entonces les decía, que esto es medio una cripta, este tema de los inmunosupresores y de los antineoplásicos. Muchos de ellos, a diferentes dosis, son antineoplásicos o inmunosupresores. Pero además, lo que sí les recomiendo que entren al Meet de la licenciada Di Franco, porque sí lo que tiene para enfermería es una serie de cuestiones en la carga, ¿sí?, y la administración. Sobre todo porque hay mucha carga de antineoplásicos que son potencialmente tóxicos, se hacen en campanas cerradas, cosas en las cuales yo les no les confieso que no soy experto ni mucho menos, entonces me parecería bastante piola para ustedes si se pueden conectar a la clase de Graciela, porque van a poder, seguramente ella le va a dar algunos tips que yo seguramente no les voy a poder dar. Pero bueno, vamos a hablar de la farmacología y después, si es posible, conéctense, háganme caso. Yo le voy a sugerir que grabe la clase, no sé si lo sabe hacer, que grabe la clase ella y la suba, pero si los que pueden, conéctense porque va a ser muy útil para ustedes. Bueno, vamos a empezar con esto. Esta es, por suerte, por lo menos es una clase corta. Creo que debe ser, si no debe ser la más corta de todas las que tenemos, ahí anda. Bien. Ya lo acepto. Tengo quilombo acá con esta computadora. Paciencia. Bueno. Un minuto que se me complicó acá. Ahora sí. Bueno. Bueno, como les dije antes, estas son una serie de drogas que en general, como su nombre lo indica, se utilizan o para el tratamiento quimioterápico de los cánceres. Ustedes saben que los cánceres se tratan o quirúrgicamente o por medio de radiaciones, y la otra pata para el tratamiento es la quimioterapia, ya sea la quimioterapia en las diferentes formas que vamos a ver ahora. La quimioterapia inmunológica
o la citostática, digamos. O sea que en cualquiera de sus diferentes formas, pero son las tres patas que configuran el tratamiento de las neoplasias. Muchas de estas drogas, como les decía antes, muchas de estas drogas son, además de, cumplen las dos funciones según la dosis a la que se utilicen. ¿Está claro? O sea, utilizadas a dosis más bajas en general son inmunosupresoras o inmunoreguladoras, y utilizadas a dosis más altas son antineoplásicos. Particularmente, como pueden ver, que son las más comunes, como la ciclofosfamida o el metotrexate, o la mercaptopurina. Y muchas se usan también para, como en su sentido inmunosupresor, en la regulación del rechazo de trasplantes. O sea que en general el espectro de uso de estas drogas es las neoplasias, ¿sí? Las enfermedades autoinmunes de de toda especialidad, de todo tipo, o sea, las reumatológicas, como la artritis reumatoidea o la dermatomiositis o la polimiositis, las de gastroenterológicas como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, las neurológicas como la esclerosis lateral amiotrófica o como la esclerosis múltiple, o sea, una serie diversa de enfermedades autoinmunes, y para, como le dije, y lo otro que queda son los trasplantes, para evitar el rechazo de trasplante. Bueno, bien. Entonces vamos a empezar por los antineoplásicos, o por estas drogas con el uso antineoplásico. Obviamente no todas las drogas que se usan como antineoplásicos se pueden utilizar para cualquier otra cosa. En general, todos los antineoplásicos actúan sobre el ADN y el ARN, y también sobre el ARN mensajero, y mediante esta información actúan modificando la síntesis de proteínas. O modulan los procesos regulados por hormonas, por ejemplo, en los tumores que son dependientes de estrógenos o de andrógenos. Ya lo vimos con el caso del tamoxifeno y como el caso de la ciproterona, tanto para los cánceres de mama, por ejemplo, o para los cánceres de próstata. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de hormonas que vimos estas drogas que se utilizaban para el tratamiento de los tumores de mama o para el tratamiento de los tumores de próstata, o de la hipertrofia prostática, que muchas veces suele ser un paso previo a la degeneración cancerosa. Y por último quedan los llamados inmunomoduladores. Los inmunomoduladores como el interferón, por ejemplo, o los anticuerpos monoclonales que se utilizan para el tratamiento de tumores. Bien. Los que actúan sobre el ARN, el ADN y la síntesis, y por ende, modificando esa información, actúan sobre la síntesis de proteínas, son todos citotóxicos. O sea, quiere decir que causan toxicidad celular. Pero
la toxicidad celular no solo la causan en las células tumorales, sino que además la causan en el resto de las células del organismo. ¿Mm? O sea, tiene que tener en claro que la toxicidad es para todo, para todas las células del organismo, no solo para las que ustedes van a tratar en el tumor. Sí, se supone que el índice de replicación de las células tumorales es superior al de las células normales del cuerpo. Por lo tanto, se supone que la acción sobre las células tumorales es superior a la que tiene sobre el resto de las células. Y esta velocidad de replicación aumenta cuanto más joven es la persona. Por eso, ustedes van a ver que los tumores en la gente joven suelen crecer con más virulencia que en los ancianos, donde la velocidad de crecimiento y reproducción celular es mucho más lenta. Bien, entonces, son citotóxicos para todas las células. Y esta citotoxicidad hacen que tengan una dosis limitante. Muchos de ellos además tienen dosis acumulativas que generan citotoxicidad, aún fuera del tratamiento de los tumores. Pero la elevada toxicidad hace que la dosis se tenga que limitar, o sea, inclusive en el momento en que uno lo utiliza para el tratamiento del tumor, ¿sí? La dosis se calcula habitualmente por metro cuadrado o por kilo de peso, pero metro cuadrado de superficie corporal, obviamente. Pero bueno, esa dosis a veces hay que ajustarla individualmente porque la dosis suele ser limitante y empiezan a aparecer los efectos adversos y eso puede ser contraproducente porque puede llevar a tener que suspender la quimioterapia. Entonces hay que tratar de utilizar una dosis que pueda ser efectiva para el tratamiento, pero al mismo tiempo no implique por la aparición de efectos tóxicos o efectos adversos la suspensión de la quimioterapia. De todas maneras, bueno, ahora vamos a ver algunas cosas. Bueno, estas drogas que actúan sobre esta síntesis o sobre la información del ADN o del ARN, forman enlaces químicos con las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas no son otra cosa que las formadas por aminoácidos, y ustedes saben que tanto el ADN como el ARN forman las cadenas, están formadas por cadenas de aminoácidos, y las proteínas también están formadas por cadenas de aminoácidos, y entonces estos enlaces químicos que forman con esas bases nitrogenadas impiden la replicación celular. Sí, en general, todas estas drogas son citotóxicas, todas provocan inmediatamente durante su aplicación, o sea, tienen dos tipos de efectos adversos, los efectos adversos que se pueden sumar en el tiempo o los efectos adversos inmediatos, ¿sí? Yo le diría que náuseas, vómitos, diarrea son efectos adversos que suelen ser inmediatos
y suelen ser más frecuentes con la repetición de las quimioterapias. Todas las quimioterapias, con todas estas drogas, en general, en los lugares donde se aplica la quimioterapia, se suele tener un hemograma de ingreso y se suele tener un hepatograma de ingreso y se suele tener en el egreso, en el término de la quimioterapia, se suele hacer un hemograma y un hepatograma de egreso. ¿Por qué? Bueno, porque con eso uno tiene la medida de la afectación de la médula ósea que puede tener el paciente o de la movilización que haya hecho de enzimas hepáticas con la droga que se utiliza. En general, con todas las drogas, la rutina es la misma. En alguna droga puede que se pueda obviar el hepatograma, pero en general esa es la rutina. El hepatograma debe incluir parte del coagulograma, como suele suceder, ¿no? Bueno, la alopecia también, pero obviamente la alopecia se va viendo con el transcurso de las quimioterapias. O sea, la caída del cabello. Es una caída del cabello, como ustedes saben o habrán visto en alguna persona que conocen, es reversible, o sea, que el pelo se cae, después vuelve a crecer. Bueno, los diferentes grupos de estas drogas, tenemos, acá tienen la clasificación, los alquilantes, la mostaza nitrogenada, son de las más extendidas, de las que tienen más uso en todos los tumores. La droga más importante y la que tiene más uso, digamos, es la ciclofosfamida. De la nitrosourea, la droga madre fue la carmustina. Hay una serie de derivados como el fotemustine y otros que pertenecen al mismo grupo. Después tenemos los platinos, de los cuales el más usado es el cisplatino. Los antimetabolitos, que también son un grupo muy extendido y muy usado, porque tanto pueden ser usados como inmunosupresores o inmunoreguladores como antineoplásicos, de los cuales el metotrexato, el fluoracilo, la mercaptopurina son los más conocidos. Las drogas que estén descritas acá son las drogas más clásicas. Hay antineoplásicos más nuevos, pero todos tienen, en general, lo que se ha logrado con los más nuevos es reducir un poco, no demasiado, los efectos adversos, y algunos tienen mayor efectividad, pero estas drogas que son las más clásicas de los grupos de antineoplásicos. Los antibióticos antitumorales o antineoplásicos, de los cuales tenemos las antraciclinas, la actinomicina D y la bleomicina, que son sobre todo la bleomicina de los más usados, los inhibidores de la topoisomerasa 2 y los alcaloides de la vinca, de la vincristina, vinblastina, que digamos, actúan sobre la mitosis celular, pero no afectan las cadenas de ADN. O sea, simplemente interrumpen la mitosis celular. Todos comparten la toxicidad, los tips de toxicidad que vimos, de los cuales, bueno, ahí no estaba descrito,
pero muchos de estos, yo les diría que particularmente las nitrosoureas y los antimetabolitos, aunque eso no quiere decir que el resto no, pero particularmente las nitrosoureas y los antimetabolitos suelen hacer movilizaciones hepáticas importantes que a veces determinan que haya que interrumpir la quimioterapia. Sobre todo en los pacientes que tienen metástasis hepáticas. Pero todos comparten lo mismo, por lo tanto, antes y después de cada quimioterapia se hacen estos controles que les indiqué hace un rato, o sea, hemograma y hepatograma para todos los pacientes, por lo menos en los lugares donde se trabaja correctamente. Bien. De los antihormonales ya los vimos oportunamente, tamoxifeno para el tratamiento de los sobre todo el tratamiento de mantenimiento de los tumores dependientes de estrógenos. Y después los que actúan sobre los tumores dependientes de andrógenos, como los inhibidores de la aromatasa, la aminoglutetimida, que actúa de forma más importante sobre la androstenediona que sobre la testosterona, y los antiandrógenos como la flutamida y la suiproterona, que sí actúan de forma más global sobre todos los andrógenos y más importante sobre la testosterona. Y los glucocorticoides que están puestos acá entre los antineoplásicos hormonales, pero en realidad no actúan como antineoplásicos, sino como coadyuvantes del tratamiento. Los corticosteroides en este caso no se utilizan como antineoplásicos, sino como coadyuvantes en el tratamiento antineoplásico, para lo que se pueda producir, edema cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y por último quedan lo que les había mencionado, los antineoplásicos inmunoterápicos o inmunológicos, de los cuales tenemos las interleucinas, los interferones, el alfa y el beta, muy usados sobre todo en algún tipo de tumores, particularmente en algunos tumores que son sistémicos, como por ejemplo los melanomas, y los anticuerpos monoclonales, que están muy de moda, que se han explorado mucho en los últimos tiempos, que ahora los vamos a nombrar. Cuando veamos particularmente la cuestión de inmunosupresión, porque la inmunoterapia, digamos, todo lo que es todos los agentes antineoplásicos inmunoterápicos, inmunológicos, se utilizan también como inmunoreguladores o inmunosupresores. Bueno, acá tenemos una adenda de cuidados de enfermería. Recuerden, si se pueden conectarse con la licenciada Di Franco
y preguntarles todos los tips de administración de antineoplásicos. Bueno, durante la administración de antineoplásicos es fundamental el control de signos vitales, pero tiene que tener, sobre todo en la en la carga y en la preparación de los en la preparación del antineoplásico que van a administrar, ¿no? Tienen que tener presente, tienen que prepararlo bajo campana, con cuidado con el riesgo de contaminación personal, tienen que seguir bien la regla de asepsia, usar guantes. Se imaginan que el preparado no puede estar contaminado, tiene que estar, por eso se prepara en campana, se prepara con aislamiento para evitar a la más mínima contaminación, y tienen que tratar de evitar la extravasación del citotático, porque eso puede generar toxicidad local bastante importante, incluso a veces necrosis. Durante la administración hay que mantener, en general se administra en paralelo, requieren el mantenimiento de una hidratación, una buena hidratación, una buena perfusión, y requieren la colocación de una vía importante para que la perfusión sea todo lo más adecuada posible y lo más fluida posible. Por eso siempre que hay que, si se trabaja en este tipo de servicios, hay que empezar por no utilizar de entrada los mejores accesos venosos, ¿sí? Sino ir valorando los accesos venosos y tratar de utilizarlos siempre de menor a mayor, digamos, siempre que un buen acceso venoso, pero no directamente ir al pliegue del codo a utilizar la vena, alguna de las venas importantes del codo, ya sea la que se vea, la cefálica, la basílica, cualquiera de las que se vean en el pliegue del codo, en general, déjenlas para las últimas quimio y no para las primeras. Bien, particularmente hay que administrar anticolinérgicos. En general se suele utilizar atropina, utilizada de manera lenta, sobre todo si se utilizan los inhibidores de la topoisomerasa, porque tienen efecto colinérgico y esto puede provocar que se den algún susto, algún síncope o algún síncope por bradicardia. Siempre hay que tener presente, ya les dije, los controles, mielosupresión, hepatotoxicidad. En principio la nefrotoxicidad es más rara, pero con el correr de las quimioterapias hay que prestarle más atención. Y la neurotoxicidad que puede aparecer incluso en las formas de edema cerebral, para lo cual ustedes tienen los corticoides como, o puede ser edema, también puede ser edema periférico o edema central en la médula, etcétera, etcétera, para lo cual tienen los corticoides como coadyuvante. Bien, hay que tener también un sistema bien hecho de eliminación de los restos que queden del citostático. Eso tiene que estar correctamente, digamos,
organizado de manera de que no se tome contacto con ninguno de los citostáticos restantes, o sea, con el resto de los citostáticos que puedan quedar. O sea, lo más importante que tienen de todo esto, más allá de conocer cada una de las drogas y cada uno de los grupos, que pueden llegar a hacer preguntas o no, es tener en cuenta los conceptos que hay que tener sobre la probable citotoxicidad y los controles que deben ser previos. Obviamente, si ustedes tienen un control previo de un paciente, bueno, en general van a estar acompañados de algún médico, pero no se inicia la quimioterapia si los controles previos a la quimioterapia no son buenos, o sea, no van a iniciar una quimioterapia si el paciente está con una leucopenia severa o con una anemia severa, porque lo más probable es que después de esa quimioterapia termine peor, ¿sí? Y a veces, bueno, el control posterior define si el paciente se vuelve a su casa o se queda internado. Muchas veces ocurre que el paciente tiene que quedarse internado para ser transfundido, por ejemplo, o para esperar que la toxicidad hepática disminuya. Por eso lo fundamental son los controles y la buena administración de la quimioterapia. Bueno, seguimos. Los inmunosupresores, como les dije antes, se indican en las enfermedades autoinmunes y en la prevención del rechazo de trasplantes. En general, vamos a ver que los grupos son más o menos similares. Tenemos los anticuerpos, los fármacos que se unen a las inmunofilinas y los fármacos que interfieren en la división celular. Los anticuerpos tenemos los monoclonales y los policlonales. Estos son los grupos que han sido de mayor investigación en los últimos años. Son todavía de algo inaccesibles para la población en general, desgraciadamente, pero han logrado una buena estabilización sobre todo las enfermedades autoinmunes, sobre todo, y mucho han logrado una estabilización, una mejora en la evolución de las enfermedades autoinmunes. Lamentablemente son muy caros y la utilización, digamos, en general, cuando se pueden utilizar cuando los pacientes acceden por ley a un certificado de discapacidad, y con ese certificado de discapacidad, digamos, las coberturas sociales tienen obligación de administrarlos. Bueno, acá tenemos, de estos que terminan en IMAP, van a encontrar montones. Acá tiene Inlizimab y el Muronomab, etcétera, etcétera. Hay montones de estos. Globulinas los policlonales, como las globulinas antilinfocíticas y antimonocíticas, tienen en general todos administración intravenosa. También pueden tener administración, hay algunos que son de autoadministración,
y se administran de forma subcutánea. Los que se administran endovenoso, hay algunos que son de administración endovenosa, es decir, tienen diferentes tipos de estas drogas. Hay algunos que el paciente se los puede autoadministrar, porque se administran de forma subcutánea, entonces el paciente de la obra social se lo provee al paciente, el paciente se lo autoadministra, se lo administra subcutáneo. Otros son de administración endovenosa. Algunos, los últimos que han salido, no recuerdo el nombre en este momento, pero son unos cuantos. Todos suelen terminar en esto, en IMAB, etcétera, etcétera. Hay algunos de los últimos que se utilizan incluso endovenoso una vez al año. Una vez al año. O 2 veces al año, o 3 veces al año. Y eso cubre la inmunidad, la autoinmunidad de todo el año. Pero bueno, los últimos sintetizados pueden llegar a valer fortunas. Cuando digo fortunas, a ver, para darles un ejemplo, tengo una compañera que tiene una esclerosis múltiple y la obra social le paga una vez por año uno de estos inmunosupresores, y no es de los últimos, y sale alrededor de $65.000. Y de los últimos sintetizados hay algunos de más de $500.000 que se utilizan una vez al año, para que se den una idea de lo que estamos hablando. Ya los primeros, que se utilizaban semanalmente y que se podían utilizar en algunas enfermedades autoinmunes reumatológicas, salían alrededor de $600 la dosis semanal, se aplicaban una vez por semana. O sea que claramente para el acceso a esto hay que tener un certificado de discapacidad, que es la forma en que se accede por obligación. Las obras sociales tienen que acceder a este tipo de tratamientos. ¿Estamos? Bueno, ¿dónde se utilizan? En el rechazo, en el rechazo o en la prevención del rechazo de trasplantes y en las enfermedades autoinmunes. Después tenemos los inhibidores de la calcineurina, o sea, los fármacos que se unen a las inmunofilinas, que ya les habíamos hablado, los inhibidores de la calcineurina, que intervienen en la síntesis de las interleuquinas o interleucinas, que intervienen en los procesos inflamatorios autoinmunes, la ciclosporina o el tacrolimus, y los inhibidores que bloquean, digamos, los linfocitos T y los linfocitos B. Inhibidores de una enzima que no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero que produce el bloqueo de linfocitos B y T. Y para esto los cuidados de enfermería lo mismo, ¿sí? Los que se utilizan por vía oral deben ser administrados con mucho líquido, y los que se utilizan en perfusión continua con solución glucosada permanentemente, para que no adhieran al cloruro de sodio, no conformen complejos, y no precipiten, y obviamente con control estricto siempre de signos vitales, etcétera, etcétera. Y después tenemos los fármacos que interfieren con la división celular, que son citostáticos. Ya lo habíamos visto cuando vimos los antineoplásicos,
la azatioprima, ciclofosfamida y metrotexato, que son antimetabolitos, que aquí se utilizan en dosis mucho más bajas que las que se utilizan como antineoplásicos, y que requieren también ciertos cuidados y tienen dosis limitantes, particularmente algunos de ellos, como el metrotrexato, tienen dosis acumulativas, por lo tanto hay que llevar un control de la cantidad de dosis que se aplicaron, de una sumatoria de las dosis que se aplicaron de metrotrexato, porque puede conducir a algún tipo de toxicidad o de efecto adverso, incluido neumonías intersticiales, con el correr del tiempo y con la acumulación de las dosis que se administran. Así que en esto rige lo mismo que habíamos hablado sobre la acumulación de las dosis. En este caso, cuando se utilizan como inmunosupresores, se pueden administrar por vía oral. También requieren la administración de mucho líquido, etcétera, etcétera. Y la administración de ácido fólico unos días posteriores a la administración del metrotrexato o de la droga, para evitar que la acción se propague más allá del lugar donde uno busca que esta acción se concentre. ¿Está claro? O sea, a ver, si uno tiene que tratar una polimiositis, por ejemplo, bueno, que se propague la acción más allá del músculo. Después se administra, para esto se administra como una especie de antídoto el ácido fólico. ¿Está claro? O sea que la administración de estos citostáticos requieren después la administración de ácido fólico. Bueno, cada uno de estos tiene estas particularidades. La ciclofosfamida puede ocasionar cistitis hemorrágica. Es bastante frecuente cuando se utilizan dosis altas. Y esto recuérdenlo, porque esto es particular de la ciclofosfamida, la cistitis hemorrágica. ¿Está claro? Particularmente cuando se utilizan dosis altas, cuando se utiliza más como antineoplásico que como inmunosupresor, pero les vuelvo a repetir, cuando se utiliza como inmunosupresor, la acumulación de dosis puede terminar en el mismo resultado. O sea, cuando se utiliza, tengan en cuenta que además muchos de estos tratamientos quimioterápicos son combinados, o sea, llevan más de una droga, cuando se utilizan como quimioterápicos, como antineoplásicos. Entonces puede haber una sumatoria de efectos, pero además cuando se utilizan como inmunosupresores, tiene efecto acumulativo, es decir, las dosis se van sumando. Entonces, la sumatoria de dosis puede ser que determine la aparición de estos efectos adversos. Como sea, la cistitis hemorrágica es un efecto adverso particular de la ciclofosfamida. Probablemente sea una pregunta de examen, así que ténganlo en su memoria. Bien, la azatioprima suele tener mucho rechazo gastrointestinal, por lo tanto es conveniente administrarla con alimentos cuando se utiliza por vía oral, y cuando la perfusión es intravenosa es lo mismo que hablamos recién y lo mismo que hablamos para toda la administración endovenosa. Buenas vías, perfusión abundante, preferentemente solución glucosada. ¿Estamos?
¿eh? Buenas vías, perfusión abundante, preferentemente solución glucosada, sobre todo porque tengan en cuenta que a veces también la perfusión abundante es en pacientes que tienen alguna otra patología crónica que no es un tumor. ¿Mm? Bien, y creo que no hay más que esto. ¿Mm? No, no hay más. Les recomiendo particularmente, ¿sí? Sobre estos temas, les recomiendo tener en cuenta los efectos adversos, tener en cuenta los grupos, sobre todo porque la relación de efectos particulares con los diferentes grupos es lo que van a tener que saber tanto para aprobar el examen ahora, si tienen alguna pregunta, como para su práctica. ¿Mm? O sea, van a tener que estar atentos a los diferentes efectos adversos. Por ejemplo, el síndrome colinérgico, si les toca utilizar algunos de los inhibidores de la topoisomerasa 2. Y la cistitis hemorrágica, por ejemplo, prestar atención que el paciente orine cuando el paciente posterior a la quimioterapia tiene que orinar porque uno le va a administrar una cantidad de líquido abundante, por lo tanto, si el riñón funciona, el paciente va a tener ganas de orinar, así que controlar el color de la orina, etcétera, etcétera. Son controles que son elementales y que entran dentro de los controles de signos vitales. ¿Está claro? Porque a veces ustedes en el control de signos vitales en la cabeza tienen pulso, presión, etcétera, temperatura, pero no se olvidan del control de las excretas, que también le puede dar datos sobre alguna cosa que esté pasando sobre el paciente. Tener en cuenta además que estos pacientes, todos estos pacientes, pero sobre todo los que utilizan inmunosupresores de manera crónica, tienen una propensión mayor a las infecciones. ¿Mm? Por lo tanto, la exposición, digamos, con familiares que estén cursando infecciones, etcétera, etcétera, en ambientes cerrados, son candidatos siempre al contagio. Y bueno, de hecho, durante toda la pandemia hubo como una situación bastante interesante y bastante contradictoria respecto al coronavirus, porque, bueno, son pacientes inmunocomprometidos, por lo tanto, la mayoría de nosotros, bueno, yo tengo la artritis reumatoidea, pero la mayoría de los pacientes que tienen algún tipo de compromiso inmunológico estuvieron de licencia durante la pandemia, pero por otro lado, en algunos casos se vio que el uso de inmunomoduladores hacía que la reacción inflamatoria del coronavirus, que fue digamos, fundamental para los cuadros graves que se produjeron con el coronavirus, el haber menguado la reacción inflamatoria o la reacción inmunológica terminó favoreciendo en algún caso la evolución de estos pacientes. Así que, nada, tengan en cuenta que son pacientes que están con una inmunidad disminuida y que tienen que tener un cuidado especial con contraer infecciones que son mucho más fáciles de contraer estando con algún tipo de inmunorregulación o inmunosupresión. Y bueno, particularmente en la evitación del rechazo a trasplantes o en el tratamiento preventivo del rechazo a trasplantes, se utilizan corticoides, inmunosupresores, se pueden utilizar varias de estas drogas en el mismo paciente.
¿Mm? Bueno, nada más. No hay mucho más que esto que les dije para cada una de las cosas. Yo lo que les diría para que tengan en cuenta más puntualmente el tema de enfermería es que se conecten a la clase de la licenciada Di Franco, que les va a ser útil para, sobre todo para todos los tips de preparación y administración y controles de enfermería que tienen que hacer en estos pacientes. Yo les diría que se conecten, que les va a ser de mucha utilidad. No hay más que esto respecto a la parte farmacológica. Si sí hay más, se podría hacer mucho más fino y empezar y hablar de las cuestiones celulares, digamos, donde intervienen, pero no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la clínica farmacológica. Así que nada, nos vemos la clase que viene. Ustedes siguen cursando virtual, así que no tienen que ir a la sede, no tienen nada, porque la sede está invadida en estos horarios por materias donde no han sido diezmados los alumnos como acá, porque acá tengo 11 conectados, quiero creer que deben haber quedado 20 por lo menos. No miré, la verdad que no miré los resultados, pero quiero creer que por lo menos debe haber 20. Pero como miren que todavía les queda un parcial más. Les aviso por las dudas porque no se lo tomen con soda, con tanta liviandad, porque les queda todavía un parcial más. Así que Profe, ¿y en general los finales cómo son? ¿Son orales? los finales son orales, sí. Son ¿Y orales con... se prepara un tema o ustedes van preguntando? Yo te diría que prepares más de un tema porque en general los finales, en una época eran con 2 personas, o sea, en una época te tomaban 2, después, ahora no sé cómo serán, calculo que va a tomar uno solo, pero ten en cuenta, perdón por el bostezo, pero en la mañana, ten en cuenta que si te va mal con uno de los que das, te va a tomar otro. O sea, puede ser que vayas a repechaje, ¿sí? Claro, como una oportunidad. Puede ser, a veces no, si viste un examen horripilante, Claro. no, no vas ni a repechaje, pero puede ser que, por ejemplo, des un examen conmigo y a mí me parezca que, bueno, que te tiene que tomar otro por diferentes circunstancias, porque, bueno, o porque, bueno, ustedes piensan que no, pero uno se entera que no quieren dar examen con uno, por ejemplo, yo sé claramente que tratan de evitarme, etcétera, etcétera, o tratan de averiguar cuándo voy a estar o cuándo no voy a estar. Bueno, la verdad es que vieron que todas estas cosas, la universidad y sobre todo la nuestra, que es todavía como muy chiquitita, todo el mundo se entera de todo, así que no me ofende para nada, no sé por qué tienen miedo, pues la verdad es que no tienen por qué tener miedo, pero bueno, puede ser que alguna tenga mala suerte y se siente, o que crea que se presentó en un horario donde no voy a estar y finalmente aparezco y le toque dar conmigo, y entonces les agarra, empiezan, estoy nerviosa, cosa que detesto, ya me pone de mal humor cuando se sientan y empiezan, ay, es que estoy nerviosa, ya, digamos, me predispone mal, entonces por ahí escucho algo que no quiero escuchar y entonces veo que se les está haciendo cuesta arriba el examen porque tienen que dar conmigo. Y entonces le digo, bueno, mira, tomale vos. Y hay otro docente, le digo, mira, tomale vos porque se ve que conmigo se tara, o tomale vos porque tomale como repechaje. Y por ahí les toma otro docente y efectivamente terminan siendo aplazados, ¿no? Pero, porque bueno, no depende de la cara de uno ni de que uno.
La verdad es que no pasa eso, no sé, no me considero malo. Así que, pero bueno, sé que tienen miedo. Pero el final es oral y nada, no tiene nada de particular, ¿eh? Nada de particular. Son las mismas preguntas, o sea, obviamente cuando desarrollan un tema lo tienen que saber, pero después son las mismas preguntas puntuales que reciben en los choice. Alguna pregunta puede ser, en alguna pregunta uno puede esperar que se explayen un poco más porque da para explayarse, pero bueno, nada, no tiene nada de particular, es como cualquier otro examen, como cualquier otro examen. Lo que pasa es que, bueno, entiendo que es una materia anual, como les pasa como en todas las materias anuales. Por eso en las materias anuales deberían ir leyendo todo el tiempo, todas las semanas, todo el tiempo. Lo ideal con las materias que son anuales y que son largas es leer antes de la clase y leer después de la clase. Entonces uno es como que ya tiene una base que después lo único que tiene que hacer es un repaso y le van quedando las cosas importantes. Ahora, si no hacen esto, es una materia anual y bueno, después cuando la quieren leer toda de golpe es medio difícil. Pero, o sea, es un trabajo extra, no es que sea imposible tampoco, pero bueno, es preferible todas las materias anuales, no solo esta, ir leyéndolas a medida que van transcurriendo. ¿eh? Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Después les subo después coedito esto y les subo esto y les paso el enlace. ¿eh? ¿Estamos? Bueno, hasta luego. Listo, gracias. Chao. Chao.